Entonces, ahorita vas a encender esto. La pasé de tapabocas. Ok, feliz tarde muchachos. Estamos en esta tarde con la clase de centros de influencia. Quiero compartir con ustedes este material, muy oportuno por cierto, el cual podemos ver cosas interesantes en nuestro diario vivir. Pareciera que la iglesia estuviera un poco atrasada en esto, pero no. La iglesia ha avanzado a través de los años y ha sido una gran práctica para cada uno de nosotros. Es esencial poder estudiar, poder tener en cuenta cada uno de los centros de influencia, cómo se ha desarrollado cada uno de los principios y cómo nosotros lo mantenemos en cuenta hoy en día. Parte de ello, pues, ayuda a que nosotros podamos plantearnos en el futuro y poder atender efectivamente la iglesia. Esta es una estrategia que nos ayuda a no encerrarnos en la iglesia, sino más bien avanzar con un propósito específico. Bien, vamos a entrar en materia. Mi nombre es Jason García y vamos a hablar sobre los centros de influencia. Quisiera colocar para ustedes un contexto bíblico que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 28, versículos 16 al 19. Dice que más los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban, y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y enseñar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Aquí se da pues el cumplimiento de la misión, y enseñar a todas las naciones. Algo particular que tienen los centros de influencia es que el cumplimiento de la misión que nosotros cada día debemos tener es o consiste, mejor dicho, en hacer discípulos. Ir en busca de aquellos que están en tinieblas, ajenos con un corazón duro y resistente a la voz de Dios. Cada cristiano hemos sido llamados a una responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad cuando tomamos este mandato, pues para cada uno de nosotros debe ser una responsabilidad que podamos cada día aplicarlo. Como lo dije anteriormente, la iglesia pues no se ha quedado tranquila en esta parte, sino que ha avanzado. A través de muchos años, nosotros podemos ver que se ha enfatizado en lo que concierne al discipulado. Se ha creado centro hospitalario, algún tipo de asistencia en específico para atender a cierto público. Lo que pasa es que a veces la iglesia se centra mucho en esa parte. Por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, la iglesia es misionera porque tenemos un hospital hoy en día que está inaugurado. Pero es que acaso nada más hay enfermo en la parte de salud que puede ser atendido por la iglesia. Pues no. Hay ocasiones en que nosotros podemos aplicar una simple estrategia para que este avance pueda ser más efectivo. Por lo tanto, en esta oportunidad estaremos estudiando de cómo poder ser un discípulo selectivo utilizando centros de adiestramiento e instituciones atrayentes de personas con ciertas necesidades para un mundo que vive en mudanza. Nos encontramos en medio de un mundo secularizado.
a medida que el tiempo pasa y nos vamos aproximando al próximo retorno de Jesús, vemos diferentes personas cuya fe y esperanza nunca existieron o ya se perdieron Hoy en día las influencias de las redes sociales dominan la mente humana al punto de que las personas vivan en un mundo surreal dentro de sus teléfonos, laptops y tablets. Y parte de esto ha llevado también lo que estamos viendo hoy en día en la cuarentena. Las personas se han quedado encerrados todo el día con su teléfono, todo el día con su dispositivo, y eso ha permitido de que como que se pierda un poco la realidad. Bajo ese contexto en que nosotros estamos analizando, vemos que la veracidad de la palabra de Dios al declarar que el diablo sabe que le queda poco tiempo es real. Pero hay algo interesante. Él trabaja para que su obra pueda ser efectiva. Entonces nosotros hoy en día podríamos preguntarnos, ¿será que nosotros también estamos trabajando para que la obra de Dios pueda ser contraparte a todas esas asechanzas de Satanás que está haciendo a este mundo y que lo ha llevado a esta condición de que no vea tanta paz y tranquilidad a nuestro alrededor? Pues es algo que nosotros deberíamos de analizar. ¿Qué estamos haciendo hoy para combatir cada una de estas acechanzas de Satanás que tiene a nuestro alrededor? Este centro de influencia, o la idea de un centro de influencia, nació de una inspiración divina a través de nuestra hermana Elena G. de White. Dice que Dios le reveló a su sierva Elena G. de White sobre esta gran visión. Ella hizo varias declaraciones buscando enfocar y animar a la iglesia en este ámbito. ¿Por qué? Porque era necesario de que la iglesia se despertara. Y me gusta mucho cuando ella dice que la iglesia había olvidado a las ciudades. Anteriormente vemos, por ejemplo, en el libro del evangelismo, que ella dice que nosotros tenemos que hacer hincapié en ir a las ciudades. Y es verdad, ella hace mucha referencia a que nosotros también debemos asistir a las ciudades en predicación y en el evangelio. No nada más en los sitios rurales, sino también en las ciudades. Lo que pasa es que ella se le mostró una visión de que la iglesia ahora estaba invirtiendo mucho en las instituciones que estaban en el centro de la ciudad y se veía que se perdían muchos esfuerzos e inversiones porque todo era enfocado en las instituciones. Pero, ¿qué pasaba con las demás personas que no iban a ese tipo de institución? Así que había que emplear una estrategia específica para que nosotros pudiéramos entender que debemos abarcar a un gran número de población. De tal manera que en otro pensamiento que se consigue dice que en las ciudades grandes hay ciertas clases que no pueden ser alcanzadas por las reuniones públicas. Y es verdad, hoy en día nosotros vemos, por ejemplo, que a veces cuesta invitar a una persona a una reunión de la iglesia. Sin embargo, a una cierta actividad que a ella se vea atraída y se pueda enfocar en que está en un ambiente agradable con personas sanas, con personas que quieren buscar un bien para ella, pues esa persona se pueda sentir un poco más aceptada. Dice que ella defendió los centros de los ministerios holísticos urbanos llamados centros de influencia, los cuales conectan la iglesia con la comunidad en una misión. Indican que se deben establecer instituciones pequeñas en las ciudades que sirvan como centros de influencia dentro de las ciudades. Se colocaba, por ejemplo, la ciudad de Nueva York. Vi un video que un pastor estaba indicando que, por ejemplo, para tener una idea de los centros de influencia estaba el Central Park. ¿Qué hay en el Central Park? El Central Park es un sitio en el cual las personas pueden ir y distraerse un poco de toda su vida cotidiana y hay personas que están jugando, personas que están en recreación, personas que están con lectura, grupo de personas que están haciendo actividades específicas, trotando alguna actividad física, y eso los reúne en ese punto. ¿Por qué? Porque los permite a ellos en medio de la ciudad, porque no se está apartando de ellos, sino en medio de la ciudad, ayuda a que ellos puedan tener un centro en el cual puedan hacer una actividad diferente y su mente pueda tener la oportunidad de ampliarse un poco más. De tal manera que la hermana White imaginó centros repartidos a través de las zonas urbanas y ofreciendo una gran variedad de actividades tales como la educación como estilo de vida, salas de tratamiento, librería, salones de lectura, restaurantes, ministerio de la literatura, conferencias,
instrucción para la preparación de alimentos sanos, grupos pequeños, entre otros. Así que no es algo inventado por la iglesia o un pastor específico, sino que tiene su inspiración divina a través del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cuáles son las estrategias que nosotros deberíamos emplear? Se puede notar, por ejemplo, aquí en la imagen, que vemos a cierto tipo de personas que están siempre ocupados, pero ese tipo de personas tienen ciertas necesidades que en su trabajo no lo pueden expresar. Entonces se puede notar que las actividades de estos centros, de lo que se van a formar, varían de un lugar a otro según las necesidades de la comunidad. Ser conocedor de nuestro entorno social y las distintas situaciones adversas que afrontan la actualidad hoy en día nos permite tener una visión más amplia. Esto nos ayuda a diseñar un plan de rescate, un plan en que nosotros podamos establecer algunos puntos específicos de cómo está nuestro ambiente, cómo está el comportamiento de la persona, qué es lo que lo está estresando tanto, qué es lo que le quita el sueño, por qué está un poco, por qué se siente un poco inseguro. Lo que pasa es que en ocasiones, pues, mayormente nos relacionamos en el ambiente de trabajo porque nosotros también estamos participando de ese mundo. Sin embargo, cuando tenemos la oportunidad de ofrecerle algo más, algo que les ayude a ellos a relajarse un poco o a recibir un mensaje diferente fuera del ajetreo de la vida cotidiana, pues esto les permite a ellos poder sentir que se está supliendo su necesidad. Vivimos en una aldea de la complejidad donde cada individuo piensa y actúa independientemente de acuerdo a las diferencias ideológicas que aborda en nuestro mundo. Conocer cómo piensa, cómo actúa y qué espera nuestra sociedad nos dará ventaja absoluta y nos brindará una clara perspectiva de cómo encarnar el Evangelio en una manera efectiva. Ahora, ¿qué nos dice la hermana Goy con respecto a esto? Ella nos da un consejo práctico. Dice, es por medio de las relaciones sociales cómo el cristianismo se pone en contacto con el mundo. Estos centros facilitan ese contacto vital. Nuestra iglesia trabaja de valores que nos ayuda a enfocarnos un poco más en los principios. Sin embargo, hay que atender a las poblaciones que están céntricas, que están a nuestro alrededor. Estos centros son y deben ser dirigidos por las iglesias locales, misiones y asociaciones. El objetivo es tener pastores, departamento de iglesia, instituciones, servicios de agencias, voluntarios, laicos y misioneros de apoyo, trabajando lado a lado. Los miembros de la iglesia a menudo se sienten frustrados por la falta de oportunidades para servir en el ministerio, de tal manera que los centros de influencia ofrecen el medio más efectivo por el cual las personas pueden expresarse, tener un don, una cualidad específica y que pueda ser el medio por el cual ella pueda entregarle algo valioso a una persona específica, pues eso le ayudará a que la misma persona, el mismo feligrés, se pueda valorar cada día. Por ejemplo, en ciudades grandes o en nuestro alrededor podemos visualizar un simple ejemplo, madres solteras que por algunas situaciones sociales han llegado a esa condición y que se han hecho común en ciertos sectores del país. Un centro de influencia, una idea podría ser por qué no atender o hacer como una guardería de tal manera que estas madres solteras que están trabajando, que necesitan trabajar para poder llevar el sustento y el sostenimiento de su hogar y darle lo mejor a sus hijos, brindarle un espacio en el cual ella pueda llevar a sus hijos, que ella pueda sentir que está siendo bien atendido y a la vez ella se va a sentir un poco relajada y apreciada, porque sabemos que en condiciones así pues hay personas que necesitan mucho apoyo y mucha atención pero sincera. Entonces nosotros vamos a ver a continuación unos principios, son 10 principios que nos ayudará a enfocarnos principalmente en lo que es el centro de influencia. El primer principio es no despertar prejuicios. El apóstol Pablo, vamos a ver algunas citas bíblicas, algún ejemplo del apóstol, dice que no se dirigía a los judíos de un modo que despertase sus prejuicios. Escribe la hermana White. Ella habla de obreros que cerraron la puerta por las cuales podrían, con un diferente método de obra, de orar,
haber hallado acceso a ciertos corazones y por estos otros. Ella agrega que los ministros han de ganar almas, no repelerlas. ¿Ok? Cuando nosotros estamos en contacto con las personas, hay que buscar el bien para que ellas puedan recibir el mensaje efectivo de todo lo que nosotros hacemos y lo que Jesús ha hecho en nuestra vida y cómo nos ha transformado. Ha de ganar almas, no repelerlas. Es muy importante recalcar eso. Los centros de influencia están dedicados a derribar muros, a derribar esos muros que a veces nos frenan para que la obra o la comisión sea cumplida a nuestro alrededor. La obra de Cristo vino a ser en nuestro mundo, que vino a ser en nuestro mundo, no consistía en erigir vallas y echar constantemente en cara a la gente el hecho de que estaba equivocada. El que quiere dar luz a un pueblo engañado debe acercarse a trabajar por amor con él. Los centros de influencia en particular necesitan de obreros que estén dotados en construir puentes a través de culturas, idiomas y religión. Que veamos el segundo principio. Encontrar a la gente donde esté. Muchos no se dan cuenta de la necesidad de adaptarse a las circunstancias y encontrar a la gente donde está. La hermana White hace referencia a eso, dice, recomienda paciencia y comprensión de las personas. A veces queremos movilizarlas o traerlas a un punto específico cuando en realidad, en la mayoría de los casos, pues las personas se sienten más cómodas cuando se la atiende en su zona de confort. Eh, tenemos que los predicadores deben tener cuidado de no esperar demasiado de lo que están andando en tiendas en las tinieblas del error. Jesús nos mostró cómo deberíamos encontrar a las personas donde están, antes de que podamos guiarlas a donde Dios quiere que ellas estén. El tercer principio, tenemos que se debe avanzar lenta y cuidadosamente. El apóstol Pablo nos muestra que no les decía primero que debían creer en Jesús de Nazaret, sino que paso a paso llevaba a sus oyentes hacia adelante. Lo llevaba, lo convertía con un testimonio efectivo. De tal manera que no debemos estar buscando métodos rápidos, métodos que nos den, bueno, X número de bautizos rápidamente, que tú bautizando 10 personas diarios, pero a la final no se le está atendiendo su necesidad principal. Ella insta a los plantadores de iglesia, por ejemplo, a no crear dificultades intentando dar preeminencia a la cuestión del régimen alimenticio. Muchos de nosotros, nuestros hermanos, pues a veces se colocan muy estrictos en ciertas condiciones que más bien lo que hace es frenar o en los primeros pasos hacen que las personas más bien se retraigan y no tomen las decisiones adecuadas y conscientemente. Bien, cuarto principio, adaptar el mensaje a la audiencia específica. Esto quiere decir que debemos de estudiar con qué tipo de personas estamos atendiendo, cuál es su nivel intelectual o cuáles son sus estudios específicos para poder saber y utilizar las palabras correctas. A veces cuando utilizamos palabras muy técnicas, lo que hacemos más bien es como frenar a que se pueda entender correctamente lo que nosotros queremos decir. Vemos algunos consejos. Dice que el apóstol Pablo variaba su manera de trabajar y adaptaba el mensaje a las circunstancias en que se veía colocado. Los obreros de Dios deben ser hombres de muchas fases. No han de ser hombres de una sola idea, estereotipados en una manera de trabajar, incapaces de ver que sus defensas de la verdad deben variar según la clase de gente entre la cual trabajan y las circunstancias en las cuales deben hacerse puentes. Por ejemplo, yo no puedo hacer un sermón para una persona, un grupo de personas que están en el campo, está en la parte evangelística, una persona que está en el campo, el mismo sermón aplicarlo a una ciudad. Pues el mismo enfoque no puede ser posible porque se está trabajando con diferentes tipos de población. Los centros de influencia requieren de obreros que no tengan miedo de hacer las cosas de forma diferente. Bien, el quinto principio nos dice usar una variedad de métodos. El que trabaja para Dios debe estudiar cuidadosamente los mejores métodos y añade, en relación con la proclamación del mensaje en las grandes ciudades, hay muchas clases de trabajo que deben ser hechas por obreros de diversos dones. Algunos han de trabajar de una manera
otros de otra forma. Todo depende de cómo se desarrolla el ambiente, pero es necesario que todos podamos trabajar y cumplir con una parte. Poner en marcha el evangelismo no es suficiente, es necesario atender otras necesidades. Y parte de esto son las visitaciones. Cuando el pastor se enfoca mucho en visitar a las personas, ve el ambiente en que se está rodeando, ve las necesidades más puntuales que tiene la familia y están en la oportunidad de poder ayudarle, brindarle cierta ayuda para que esas necesidades puedan ser cubiertas. Y se enfatiza mucho eso, las necesidades de la familia. Bien, es estos principios de vivir el mensaje que se transmite. En estos centros de influencia se estima poder brindar una oportunidad para demostrar el cristianismo, no solo hablar de él, sino que sea una demostración efectiva, que sea práctico. Un cristiano bondadoso y cortés es el argumento más poderoso que se pueda presentar a favor del cristianismo. Se dice que si se dedicase menos tiempo para ceremonia y más al ministerio personal, se verían mayores y mejores resultados. El séptimo principio nos dice tratar a las personas con respeto y bondad. Los obreros de los centros ayudan a ver a las personas en las comunidades que los rodean en términos de blanco. Y eso a veces lo vemos así como blanco bautismal, pues simplemente una estadística. Sino que a veces nosotros tenemos que verlos como unos hermanos y hermanos de Jesús que estamos siendo llamados a amarlo y a estar con él de mano a mano. Cuando entendemos que tratar a las personas con respeto y bondad es valorarlo. Ser amable, ser cortés con ella y brindarle la oportunidad de siempre servirle en todo momento. Entonces, los ministros necesitan cultivar aquella rara cortesía cristiana que los haría bondadosos, considerados hacia las almas encargadas de su cuidado. El Señor Jesús exige que reconozcamos los derechos de cada hombre, los derechos sociales de los hombres y los derechos cristianos. Octavo principio, no criticar. Esto es algo que a veces por error muchas personas lo hacen. Y nosotros debemos de concentrarnos en lo positivo, en lo que construye, en lo que permite a la persona mantenerse, estar estable. Pero si hacemos discusiones y enfrentamientos y no hacemos multiplicar la obra, pues allí no estamos cayendo en el error. Debemos mantener de forma afirmativa y poder atenderlo a ti. Trabajar personalmente en grupos pequeños y con la familia. Esto es como le decía anteriormente en la parte de la visitación. Los pastores que presentan discursos y sermones y otras disertaciones no es la única manera de evangelizar, que es un poco más práctico. La mejor obra que podéis hacer es de enseñar, educar. Donde quiera que esté, que encontréis que se encuentre oración para poder hacerlo, es práctico poder atenderlo. Parte de eso son los grupos pequeños, poder estar más cerca de las personas y poder brindarle algo más que un evangelismo, que ellos vean también que nosotros a veces nos cerramos en un círculo de que nosotros somos perfectos por el simple hecho de que estamos cada día buscando parecernos a Jesús. Sin embargo, bajo nuestra naturaleza humana debemos recordar que nosotros también tenemos cierta conexión con las personas y ese es el secreto principal de estos centros de influencia, poder tener una conexión plena con ellas. ¿Cuáles son las cosas que nos asemejamos y cómo podemos tratar? Algunos consejos que nosotros bajo nuestra experiencia podemos practicarlas. Las presentaciones de Cristo en la familia, en el lugar o en pequeñas reuniones en casas particulares, gana a menudo más alma para Jesús que los sermones predicados al aire libre. La atención es esencial, por eso visitar a una persona es requisito esencial para cada uno de nosotros. Esto nos da una idea de que se parece a algo efectivo, que es el último principio, seguir el método de Cristo. Por lo tanto, no debemos olvidar que esto es esencial, seguir el método de Cristo. Y vamos a repasar un poco esto a través de un video. Vamos a ver el siguiente video. El primer paso es mezclarnos con la gente. Ellen White nos cuenta que Cristo se mezclaba con la gente y que solo quería su bien. A medida que uno lee el Evangelio, puede ver que Jesús hablaba con la multitud durante el día, pero que también habló en privado con Nicodemo por la noche, con la mujer en el pozo,
Podemos verlo tocando los ojos de un ciego, tocando las manos de los leprosos. Él se comprometió física, emocional y espiritualmente con la gente con la que se conectó. Hemos sido llamados a hacer exactamente lo mismo. Cuando Cristo vino, Él se mezcló con nosotros, se convirtió en uno de nosotros, se ensució las manos. No nos dio salvación a distancia, se conectó con nosotros. El segundo paso del método de Cristo es mostrar compasión. Esto describe la manera, la perspectiva con la que nosotros debemos tratar a la gente. Los evangelios nos dicen que cuando Jesús miraba a las multitudes, lo hacía con compasión, les trataba amablemente y con amor. Nosotros debemos hacer lo mismo. El siguiente paso es satisfacer las necesidades. Esto quiere decir que debemos comprender nuestras comunidades. Necesitamos estudiarlas. Necesitamos hablar con la gente. Necesitamos escucharlas. ¿Qué es lo que la gente necesita? ¿Cuáles son sus intereses? ¿En qué creen? ¿Cómo pasan su tiempo? Una vez que comprendamos la comunidad, podemos empezar a servirles. Ellen White nos dice que el Ministerio de la Salud sería el brazo derecho del mensaje. A menudo esa es la mejor manera de conectar con ellos. O a lo mejor sería en esa zona donde nosotros tenemos nuestro centro de influencia, en el que algunas madres solteras con sus grandes necesidades puedan dejar cada semana algunas horas sus hijos para que se los cuiden. Sea lo que sea, es una manera que tenemos para satisfacer las necesidades de la gente tal y como Jesús lo hizo. Gracias a su comunicación, su compasión y su capacidad de satisfacer las necesidades de la gente, Jesús ganó su confianza. Podemos ver en los evangelios cómo los pescadores amaban estar cerca de Jesús. Demasiado a menudo, algunos de nosotros deciden dictar con mucha certeza cómo la gente debería vivir, comportarse, actuar y sin embargo por esto los pecadores se alejan de nosotros. Pero Jesús ganó su confianza y después, de forma natural, pudo pedirles que lo siguieran. Este es el resultado del método de Cristo. La gente comenzaba a seguir a Jesús. Ese es el trabajo que el Espíritu Santo hará a medida que vaya trabajando en nuestros humildes esfuerzos por comunicarnos, mezclarnos con la gente y mostrar compasión, satisfaciendo sus necesidades. El Espíritu Santo viene, bendice y lleva a la gente a Jesús. En 1910, Ellen White decía que el trabajo en la zona urbana era la esencia misma del trabajo de esta época. 8 años antes decía que habíamos descuidado a las ciudades. Me pregunto, ¿qué diría ahora? Qué tremendo desafío tenemos ante nosotros, pero también hay grandes oportunidades. Gracias a los centros de influencia, a través de estas plataformas que ayudan a las comunidades, podemos alcanzar y tocar vidas para Jesús. Cuando Moisés envió a los espías a entrar en la tierra prometida, les pidió que miraran las ciudades. Ellos volvieron y dijeron que eran grandes y fortificadas. Hoy son aún más grandes y más fortificadas. Los espías dijeron que lo podían hacer con la ayuda de Dios. Es el mismo desafío de hoy. Qué maravillosa oportunidad de seguir el método de Cristo, tocar vidas por Él, por su reino. Bien importante que no nos pasemos ningún paso. Los métodos de Cristo o el método de Cristo debe cumplirse con cabalidad, de tal forma que nosotros podamos tener resultados así como lo tuvo Jesús. Los centros de influencia son como una plataforma de auxilio donde las personas puedan llegar y puedan sentir que efectivamente se les alivia un poco la carga y que a la vez puedan sentir indirectamente que nosotros podemos transmitir eso gracias a que Jesús mora en nuestro corazón. Ok, esas son las partes, digamos que la parte de los principios esenciales de un centro de influencia. Pero, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo podemos aplicar? Un centro de influencia esencialmente debe iniciar con algo específico. Vamos a ver aquí. Un coordinador. El coordinador debe trabajar de la mano con el pastor del distrito. Debe tener características confiables, estables y constantes para cumplir adecuadamente la parte que nos corresponde. El coordinador debe ser una persona muy audaz, una persona con mucha destreza que ayuda a poder fomentar, coordinar algunas de las actividades
ser responsable para el cumplimiento de cada uno de ellos, buscar a cierto tipo de personas o hermanos capacitados que puedan dictar cierto tipo de taller y puedan atender específicamente a las personas. Por lo tanto, debe controlar y medir el desarrollo de los centros de influencia, cómo ha sido su desenvolvimiento, cómo son las actividades periódicas, cada cuánto tiempo, debe estar atento a ellos. Por lo tanto, el coordinador debe cumplir también algunos requisitos esenciales. Debe ser una persona misionera, es esencial, una persona misionera, cordial y flexible. Debe ser responsable y también debe ser organizado y creativo. Es importante considerar que estas características son indispensables, ¿no? No es algo que, bueno, la persona tiene que estudiarse o prepararse, sino que es algo que ella tiene que estar o tenerlo desarrollado. Pero en la medida de lo posible, el líder o el líder debe demostrar que todo su centro de influencia se está llevando a cabo bajo el cuidado divino de Dios. Por lo tanto, siempre y cuando se sometan a los principios bíblicos, todo irá bien. Ahora, el coordinador no puede trabajar solo. Él necesita un equipo y es su grupo de apoyo. ¿Cuál va a ser su grupo de apoyo? Toda la iglesia es llamada a servir y es el equipo de apoyo que da vida al centro de influencia. Este equipo será la representación del amor de Dios a las personas, santificando cada espacio del local de trabajo. El personal de apoyo debe ser compuesto por la feligresía de la iglesia y su trabajo es amplio y minucioso desde el principio. Debe ser algo espontáneo, que cada miembro de la iglesia pueda estar dispuesto a ayudar en estos centros de influencia. Por lo tanto, este grupo de discípulos están dispuestos a servir de forma voluntaria y desinteresada, entregando sus dones y talentos al trabajo de las mies del Señor. Tendrán, por lo tanto, un protagonismo esencial que mantendrá la chispa. Ellos son principalmente el motor que puede mantener con vida a los centros de influencia. Su desarrollo, su capacidad, su destreza permitirá que se brindan ciertas cantidades o cierto número de talleres que ayude a la persona a poder ser atendida y brindarle esa oportunidad de mejorar y sentirse más cómoda en la presencia de los hermanos y la fraternidad que ellos puedan tener con cada uno de ellos. Por lo tanto, podríamos también considerar una pequeña organización, comenzando con la administración del campo, guiado por el evangelista departamental de jóvenes y el pastor distrital. Luego de ellos sí vendrían lo que es el coordinador, personal de apoyos y los voluntarios. ¿Okay? No es algo que se está inventando, es algo que debe llevar un esquema, una organización, y parte de ello pues, es la administración que nosotros debemos de tener y estudiar. Ahora bien, lo esencial para comenzar o buscar algunos temas específicos entre los centros de influencia es una encuesta. Es una encuesta en que nos ayuda a sondear el sector, que nos permita ver cuáles son esas tantas necesidades que hemos nombrado, que lo hemos repetido en varias ocasiones, pero hay que tomarle el pulso al sector donde estamos trabajando. No son las mismas necesidades en un centro poblado, un centro rural, perdón, a un centro, a una ciudad, sino que son diferentes necesidades, así como también de la edad, de algunas condiciones sociales. Por ejemplo, esta es una propuesta de la encuesta. Dice que, por ejemplo, la primera pregunta, en su percepción, ¿cuál cree usted que es el mayor problema en la comunidad? Puede ser también, ¿cuál cree usted que sea la solución para los problemas de la comunidad? ¿Cuál de los siguientes temas le interesa más? Esto me recuerda mucho a la Operación Langosta, que una vez participé en la iglesia, y era simplemente una encuesta, pero claro, la Operación Langosta era algo evangelístico, en el cual nosotros nos acercábamos a las personas con una encuesta y hablábamos, hacíamos preguntas sobre su vida espiritual, si tenían una Biblia en la casa, si la estudiaban muy a menudo, solamente para sondear cómo estaba la vida espiritual de la persona. Así que este tipo de encuestas nos ayuda a poder tener una idea clara sobre cuáles son las necesidades reales que nosotros podemos tener en la comunidad. Por lo tanto, debemos desarrollar un ciclo de atención, cursos y atenciones, días y horas, llamar a las personas, inicio del curso, seguimiento continuo, no abandonarla,
el hecho de que nosotros podamos atender a una persona que no están asistiendo directamente a iglesia no quiere decir que lo vamos a abandonar, porque simplemente están llegando, recibiendo el servicio o la atención y ya simplemente se van. No, debemos de tener un seguimiento para que la persona pueda sentir de que nosotros en los centros de influencia lo estamos valorando y estamos pues creyendo en poder colocarle en ellos una atención específica. Para ello, quiero plantearles un tema o una actividad específica, un taller de un centro de influencia. ¿Cómo podríamos nosotros esquematizarlo? A nuestro alrededor hemos visto muchos de ellos. Los temas pueden ser diversos. Puede ser algo relacionado a la tecnología, de un cierto número de personas. Quizá los niños, los más pequeños, a pesar de que tengan mucha destreza con los teléfonos, pues hay que enseñarles también algunas prudencias, cómo cuidarlo, cómo ver, cómo interactuar con lo que nosotros cada día, la herramienta que tenemos a la mano, puede ser un curso como el mismo anteriormente que la hermana Web señalaba, un restaurante, curso de comida vegetariana o cómo alimentarnos correctamente, alguna charla, algún grupo de apoyo, eso nos permite tener algo en específico. Pero hoy vamos a hacer una propuesta de actividad. Para tener una propuesta de actividad o taller debemos empezar con un tema. ¿Cuál va a ser nuestro tema principal? Esto nos lo va a arrojar la encuesta. Cuando nosotros veamos todas las encuestas, hagamos el estudio estadístico, cuáles son las mayores necesidades, pues allí es donde nosotros debemos de atender. Entonces el tema, un ejemplo, para este caso vamos a tener una actividad física. Y en ello nosotros vamos a tener entonces, ya elegido el tema, vamos a estructurarlo. Estructuras del taller. A pesar, nosotros vemos hoy en día que las personas están preocupadas por su estilo de vida. Por lo tanto, debemos considerar en primera instancia el espacio con el cual contamos. ¿Okay? Para mejor comodidad de las personas, las clases pueden durar unos 45 minutos, una hora, tomando en cuenta un precalentamiento leve de 10 minutos. En el resto del tiempo se pueden realizar distintos ejercicios para trabajar, diferentes partes específicas del cuerpo, variando cada día el ejercicio. Esta es una actividad que se está planteando, ya está esquematizado, y dice que se podría realizar también algún tipo de circuito. Todo depende del espacio que nosotros podamos tener en el centro de influencia. Ahora, ya teniendo el tema y la estructura esencial, nosotros debemos ahora plantearnos algo específico. ¿Cómo va a ser la estrategia o las estrategias? Se puede tomar en cuenta la importancia de hacer tomas de presión, medir el peso, la altura, nivel de grasa y agua del cuerpo para que el profesor mantenga esa información. El instructor pueda tener en cuenta cómo está llegando la persona a esa actividad física. Y ella a su vez, a medida que se van tomando todo este tipo de parámetros, ella a su vez se va familiarizando y va agarrando un poco más de confianza porque sabe que a medida que se le está tomando estos parámetros, pues ya va a salir siempre algún consejo. Por la presión, quizás no está dentro de los valores normales, sobrepeso. Por ahí siempre se va a ver algo que nosotros podamos estar en la capacidad de poder entender. De esta manera que eso les hará percibir la seriedad e importancia que brindamos en la salud y calidad de vida. Porque los alumnos se van a sentir atendidos. En el centro tiene el beneficio de brindar una atención médica. Los alumnos pueden consultar al doctor mensualmente para que sea evaluada su condición física. Es algo que ellos tengan como referencia que allí en ese lugar se les puede tomar este tipo de parámetros y forma de atraer a las personas para que puedan recibir el beneficio. Porque lo siguiente es el instructor. No es necesario ser un profesional en esto. Vemos hermanos que no tuvieron un cierto estudio avanzado, pero que han tenido una destreza efectiva. No son cualquier persona que están haciendo un tipo de actividades allí sin sentido, sino que todo tiene una secuencia y se le ha visto resultados. Su testimonio habla de lo que él puede mostrar. De tal manera que si alguien tiene como hobby el deporte y a pesar de eso tiene poca experiencia, ya sea un gimnasio, colegio, practicando algún deporte en cuenta u otra actividad relacionada, puede perfectamente hacer el taller de la actividad. Recordando que estamos haciendo de actividades físicas. Por otra parte, en internet se puede encontrar bastantes técnicas
pero hay que tener mucho cuidado sobre cómo la están aplicando. Es algo esencial que nosotros podamos aplicar algunos principios del método de Cristo en, esta, en cada una de las actividades que nosotros vamos a tener. Deseaba hacerles el bien. Hoy en día las personas tienen en mente de que hay que cambiar el estilo de vida, hay que cambiar la alimentación y hay que ejercitarse. Los problemas de salud han aumentado y esto es indicio también del cuidado que nosotros tenemos de nuestro cuerpo, de nuestra salud. De esta manera que podemos ofrecer talleres que demuestren la preocupación que tenemos en que las personas puedan cuidar su salud física, de las personas que puedan llegar allí, puedan sentir el deseo de mantener su bienestar y la calidad. Mostrar simpatía. El instructor de este taller es esencial para esto. Debe tener una personalidad influyente, presentando un estado de ánimo equilibrado para acercarse a los alumnos con simpatía y actitudes de cuidado. Debe llamarlos por su nombre, realizar un seguimiento durante el ejercicio, demostrándoles paciencia cuando quizás no realicen correctamente el ejercicio. Que no está trabajando con profesionales, sino que debe ser un instructor eficaz, ameno, que pueda estar con ellos y le pueda brindar esa ayuda oportuna. Podemos también analizar de cómo hacerle llamada. Dice que el taller también puede abrir un espacio esencial para entregar a los alumnos materiales de salud que la iglesia misma ya ha preparado. Entonces, nosotros el llamado lo hacemos de tal manera que podamos brindarle algún tipo de material, algún libro, alguna literatura, alguna revista, que hable de lo que está especificando el taller, en este caso actividades físicas, que hable sobre la salud física y que a su vez tenga una relación cristocéntrica, que la persona pueda ver efectivamente la relación que tenemos con nuestro creador. Ok, por último los materiales. En este caso de actividades físicas hay que tener mucho cuidado porque las personas piensan que van a ir a un gimnasio. Y el ambiente de gimnasio a veces, o en la mayoría de los casos, todos, no es muy, para la iglesia, no es muy atrayente por la música que utilizan, ya que ellos se basan mucho en los ritmos y las melodías que se están viendo ahí. Por lo tanto, la iglesia debe tener mucho cuidado en elegir la música para que no puedan crear algún tipo de complicación, ya que debemos adaptarnos a algunas circunstancias que tenemos. Por lo tanto, se aconseja de que para este tipo de actividades podamos utilizar una música sin ningún tipo vocal, solo la pista y también el ritmo que se está llevando ahí. Así que podríamos aconsejarnos con algún experto en música que tenga la capacidad de entender los principios bíblicos y pueda todo en línea con lo que nosotros hemos aprendido en la Biblia, cómo debe ser nuestro comportamiento cristiano cada día. Entre los materiales también debemos evaluar, por ejemplo, el uso de colchonetas, bandas elásticas, pesas o mancuernas de diferentes pesos, cuerdas, conos de obstáculos, entre otros. La idea es poder descubrir los dones y talentos de su feligresía, que ellos puedan tener la capacidad de atender este tipo de taller para que también las personas que están allí, recordemos que el centro de influencia, como dice la palabra, es un centro en el cual nosotros incluso vivimos en esa comunidad. Las personas nos ven y eso nos va a permitir llegarnos más a ellas para que podamos ganar su confianza. De tal manera que podamos cada día dedicar tiempo y mucho esmero en que estos centros de influencia puedan ser una realidad en nuestra comunidad y que la iglesia pueda tener el compromiso. Así que es una estrategia muy especial que nosotros podamos tomar en cuenta cada día. Esto ha sido nuestro material del centro de influencia. Quiero darle las gracias por la oportunidad, de verdad que ha sido provechoso. Y más que una exposición, lo he tomado como una capacitación que se pueda poner en práctica en nuestro entorno, en nuestro medio de trabajo, y sea un medio por el cual nosotros podamos llegar a las personas, mostrando sinceridad lo que nosotros vemos, lo que Dios, Cristo ha transformado en nosotros, cómo nosotros podemos transmitirlo hacia esa persona. Así que nos vemos en otra oportunidad. Dios les bendiga.